Jueces 1, 16 al 21. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Amén. Vamos a orar. Mi Señor amado, Padre, venimos, Padre, delante de ti, no por nosotros mismos, Señor, o por nuestros méritos, sino por los de Cristo, mi Señor. Y nos presentamos, Señor, delante de ti para pedir, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Entendemos y conocemos, Padre Santo, que para el ser humano es imposible cambiar, es imposible aprender y por supuesto, Señor, es imposible adorarte por Él mismo, Señor. Por eso, mi Dios, necesitamos de ti, Señor, en todo, Padre. Te necesitamos para poner atención, te necesitamos para ser edificados, te necesitamos para entender, Señor, lo que vamos a meditar, Señor. En todo te necesitamos a ti, mi Señor. Te pedimos también, mi Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a poder, Señor, aplicar lo que aprendamos, Señor, y que así, Padre Santo, tú seas glorificado en toda nuestra forma de vivir, mi Señor. Te ruego por aquellos que no te conocen y que hoy, Padre Santo, si es de ti, Señor, si tú quieres, mi Señor, llamarlos a ti, Padre Santo, darles ese nuevo nacimiento, Padre, te lo pedimos, mi Señor. Que se haga tu voluntad, Padre, porque es perfecta, Padre. En tu santo y bendito nombre, mi Señor. Amén. Amén. Ya avanzamos en los textos de Jueces, hermano. Pero antes de comenzar a estudiar, si yo te hiciera la siguiente pregunta, y no quiero que me la respondan, ¿tú qué dirías? ¿Dónde está tu confianza? Piense bien, hermano. ¿Dónde está tu confianza? Tu confianza en lo económico, tu confianza en lo espiritual, tu confianza en todo. ¿Dónde está depositada tu confianza? No necesito ser adivino para saber o pensar que la mayoría de ustedes al escuchar esta pregunta, lo primero que se les vino a la mente fue decir: Dios, mi Señor es mi confianza. Pero si nosotros, hermano, examinamos bien cada aspecto de nuestras vidas, nosotros podríamos identificar verdaderamente dónde está depositada la confianza que tenemos. Nosotros podemos decir, bueno, sí, mi confianza es Dios. Yo confío en Dios porque yo me congrego, porque no, eso no es confiar en Dios. Confiar en el Señor, hermanos, es tener dependencia del Señor. Hay mucha gente que es la burla, o cristianos que son la burla de sus vecinos, de su familia. Y todo esto, hermano, tiene que ver en un absoluto, en lo que nosotros conocemos como que las personas, hermano, atacarán al creyente. Eso sí lo sabemos. Pero yo me refiero a aquellos que son burla, son escarnio, son aquellas fuentes de burla de toda la gente, pero porque su vida no refleja una piedad ni confianza en el Señor. Eso es muy diferente a alguien que padece por causa del Evangelio. Amén. Cuando nosotros vemos este texto, estos ejemplos, vemos el principio de la decadencia de Israel. Ellos estaban listos para conquistar todo, sin embargo, aquí vemos cómo aquella confianza que proclamaban hacia Dios, que confesaban hacia Dios, va cayendo. Empieza por Judá, después va con los de Benjamín, José, Manasés, y todos van decayendo. Pero todo eso comienza, hermano, por abandonar la confianza en Dios. Cuando nosotros vemos, hermano, vemos muchas victorias. Dice, ellos tomaron a Jerusalén, a los de las montañas del Negev, tomaron Hebrón, tomaron Sefat, Gaza, los territorios de Ascalón y Ecrón. En total, hermano,
Son 7 victorias las que el pueblo había tenido en esto desde que comienza el libro de Jueces. 7 victorias. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros llegamos al versículo 19? Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y más adelante dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. ¿Cómo es posible que de entrar en el libro con confianza en Dios, pedirle a Dios dirección, hayamos llegado a esto? ¿De quién fue el problema? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dejaron de confiar en Dios? Dice la palabra en Josué 23:5, hablando de la promesa del ánimo que Josué les daba al pueblo, dice: y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros a las naciones y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Ya habíamos visto, hermano, que Josué les había dicho que ellos iban a lograr todo esto, pero tenían ellos que echar a todas las tribus y que no debían de mezclarse. Y ellos comenzaron a fallar por la confianza en Dios. Y no me estoy refiriendo a que ellos temieron. De hecho, el texto no especifica si lo que tuvieron fue temor, por eso no pudieron. Pero lo que yo puedo deducir al estudiar estos textos es que lo que pasó realmente fue que ellos tuvieron exceso de confianza. Y esto es lo que vamos a ir meditando. Vamos primero a los versículos 16 al 18. Dice: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Lo primero que vemos aquí es que cómo iban ellos, iban venciendo, iban derrotando pueblo tras pueblo. De hecho dice que aquí la tribu, los ceneos del suegro de Moisés, ya tomaban posesión de la tierra, ya se habían instalado para poseer la tierra. Y todo va bien hasta aquí, hermano, y vamos avanzando más. Dice después, en la última parte de esos versículos, dice que llegaron a una ciudad que antes se llamaba Cefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y a pesar de que estos versículos por sí solos no nos dijera nada, hermano, cuando dice el texto que la asolaron, no está hablando de una destrucción como se venía haciendo, se venía conquistando. Lo que pasó aquí, hermanos, es que cuando ellos llegaron a esta ciudad de Cefat, ellos arrasaron con todo. Fue una victoria aplastante. No solamente los vencieron, sino que los aplastaron, los destruyeron, los humillaron, los dejaron en lo peor. Ellos habían tenido la mejor victoria hasta ahorita. Y todavía, hermano, dice que a esa ciudad le pusieron Horma. Lo que significa esa palabra, hermano, en el hebreo, que viene de Jormá, significa dedicado o consagrado. Y podremos decir, bueno, es bonito. No, lo que quiere decir esta palabra es que era consagrado para destruir, o para que la destruyeran, o que era también declarado para destrucción. Ellos tuvieron esta victoria tan grande en esta ciudad, y como burla, como forma de manifestar que la habían vencido, le llamaron a esta ciudad se llamará lista para destrucción, o consagrada para que la destruyamos. Iban avanzando de una manera muy, muy confiada. Y cuando nosotros examinamos lo que pasó con ellos, es que nosotros regularmente comenzamos nuestra vida cristiana cuando venimos al principio al Señor. ¿De qué manera? Estamos todos animados, asistimos a todos los cultos que podíamos venir, nos apresurábamos para ir a las reuniones, teníamos ganas de conocer más del Señor, incluso gente hasta traía su libretita.
Y eso era el principio de la fe cristiana. Pero ¿qué pasa ahora regularmente, hermano? Hay veces que no podemos ni siquiera durar orando. Hay veces que estamos en el culto y ¿qué nos está pasando? Nos estamos durmiendo. Llega el día del Señor y en vez de esperar el día del Señor con anhelo, dice mucha gente, ya va a ser domingo. Iniciamos, hermano, venciendo pecado tras pecado cuando vamos iniciando. Dejamos a lo mejor de decir todas las mentiras porque nos esforzábamos, dependíamos del Señor e íbamos venciendo y venciendo y venciendo y va pasando el tiempo. Y esa confianza que debería haber sido puesta en Dios regularmente se pierde. Y creemos que nosotros estamos avanzando en nuestra vida cristiana en automático. Y ese primer amor que teníamos con las cosas del Señor y con nuestro Señor va decayendo. Empezamos bien, pero de repente las cosas pues como que ya no van igual. Y eso es momento, hermano, de que nosotros nos examinemos cómo está nuestro cristianismo hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? De tanto tiempo. O sea, ustedes lo que deberían de ser son maestros, ustedes tendrían que enseñar la palabra de Dios, ustedes tendrían que ser aquellos que empiezan a edificar a la iglesia, sin embargo, ustedes son niños y no pueden soportar el alimento sólido. Les tienen que dar lechita como a los bebés. Y es algo que sería raro. Si tú ves, por ejemplo, compras, no sé, un pollito en el mercado o donde sea, y tú le das de comer después de un tiempo, ¿qué va a pasar con este animalito? Va a crecer y va a crecer. Y eso es señal de que está bien el animalito, de que va creciendo, de que es normal. Pero cuando nosotros somos cristianos parece que nos quedamos en esa etapa de niños espirituales donde dimos un gran salto a lo mejor, pero ahí nos quedamos. No crecemos más. Sí, ya conozco qué es el evangelio, pero bueno, vamos a estudiar doctrinas más profundas. No, no me interesa, no me llama la atención, no quiero aprender nada de eso, no. Todo ha sido, hermano, porque tenemos un estancamiento espiritual, y esto, hermano, de verdad comienza porque nosotros no creemos que tenemos necesidad o porque tenemos exceso de confianza. Podemos decir en los momentos de aflicción o de prueba, no tengo problema con el dinero, pero tal vez llegue el día en que Dios te lo quite, probará tu confianza realmente. Puedes decir que no tienes problemas con la voluntad de Dios y su soberanía, pero puedes perder todo. Y esto pasa, hermano, cuando estamos en un estado de stand-by, en un estado donde estoy bien, no pasa nada, tengo una vida espiritual donde asisto a la iglesia, leo la Biblia unos cuantos versículos al día, pero parece que no avanzo más. Pero ¿qué pasa cuando Dios disciplina a sus hijos? ¿O qué pasa cuando Dios te somete a diferentes circunstancias? ¿Cómo las afrontas tú? Creemos que la pila de inicio cuando venimos a Cristo nos va a durar toda nuestra vida de cristiano. La predicación que escuché hace como un mes o 2 meses o hace un año todavía me ayuda. No, hermano. Tenemos que examinar verdaderamente dónde está nuestra fe. Amén. Dice el versículo 19, y aquí vamos a ver algo muy sorprendente. Dice el texto, ¿y quién estaba con Judá? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían ¿qué? Carros errados. El texto comienza diciéndonos con algo que es muy bello, muy bonito. Dice, y Jehová estaba con Judá. Pero nos los dice el escritor de Jueces, después de que habla de todas las victorias, de la victoria humillante que le hicieron a esa ciudad, y dice, esto lo consiguió Judá, ¿cómo? Porque Jehová era, ¿quién?
peleaba por él. Dios estaba con Judá. Judá no podía adjudicarse las victorias a su batalla porque él no las había conseguido. Dice el texto que habíamos leído en Josué, dice que Dios arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis la tierra. ¿Pero quién iba a arrojar de la presencia de esos pueblos? Dios. Y lo da en un paréntesis muy claro entre la victoria aplastante y la derrota de Judá. Todo lo que tú has avanzado como cristiano, hermano, si es que hemos avanzado algo y el verdadero cristiano sí ha avanzado algo en su vida espiritual, sea un crecimiento corto o sea grande, pero el creyente verdadero ha crecido espiritualmente desde que se convierte, sí crece espiritualmente, lo ha hecho no por sí mismo o no lo hacemos por nuestros propios méritos. Lo hacemos porque el Señor es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Si tú hoy, a pesar de tu flojera, quisiste venir a la iglesia, fue porque el Señor lo puso. Si tú te esforzaste en la mañana para levantarte a orar y venciste el sueño, no fue porque tú lo quisieras hacer, sino porque el Señor lo produjo en ti. Todas las cosas que tú has hecho para la gloria de Dios, hermano, han sido victorias que Dios ganó en la cruz, que Cristo ganó en la cruz del Calvario y que ahora nosotros, tal cual como dice el texto de Josué, nosotros ahora podemos poseer. Pero esas victorias las ha peleado nuestro Señor, no nosotros. Nosotros ahora simplemente confiamos en Él y dependemos de Él para que nuestro Señor nos lleve de la mano sobre todas aquellas cosas y pecados que nos asedian. Nosotros no, hermano. El Señor. Continúa el texto y dice que arrojó Judá a los de las montañas. Y aquí vemos una conjunción, hermano, que es muy importante. Mas no pudo. Y hay otra versión que me gusta más que dice, a pesar de eso, no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Contra qué se enfrentaban? Contra carros errados. Y dice un predicador, Adam Clark, extraño, ¿eran los carros errados más fuertes que la omnipotencia de Dios? No, nosotros tenemos un Dios invencible, hermano. A nuestro Dios nadie, ninguna criatura, nada de lo que veamos puede vencerlo. Nuestro Dios vence el 100% de las veces. Pero aquí nosotros vemos entonces que lo que Dios dijo falló. ¿De quién fue la culpa, hermano? Después de que nosotros vemos toda esa serie de victorias y después de que el escritor de Jueces nos dice que Dios era el que estaba con Judá, después nosotros vemos qué pasó. Que ellos sí lucharon, sí pelearon, pero no pudieron arrojarlos de ahí. ¿Y por qué no lo pudieron arrojar? Porque tenían carros errados. Vamos a Josué 17:17. Y vamos a ver que Josué ya había hablado de esto. Josué ya había dicho que a pesar de que tuvieran o pelearan con gente de carros cerrados, ellos iban a tener la victoria. Josué 17:17, hermanos. Amén. Dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín, a Manasés. Y de hecho estos tres, hermanos, Judá, Josué y Manasés, fueron los que dejaron y que inmediatamente ellos perdieron las batallas. Ellos ya no pudieron vencer a todos aquellos que se les avisó que iban a vencer. Dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín, a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque ¿quién? Tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Ellos iban a vencer, aunque esos pueblos fueran fuertes, pero no pasó así. Y el texto no nos lo dice claro, pero está implícito
que estas derrotas comenzaron por el exceso de confianza que tuvieron. De hecho, hay dos posturas que se tiene aquí. La primera es que ellos no los vencieron por temor, y la segunda es que tuvieron exceso de confianza. Pero aunque sea, hermano, los dos son símbolos o señales de que no confío en Dios. ¿Cómo están los pecados en nuestra vida, hermano? ¿Hace cuánto que no vencemos una tentación? ¿Hace cuánto que los pecados que nos asedian siguen ganando y ganando y ganando? Yo no sé con qué pecado tú batalles, y tú no sabes con qué pecado a lo mejor yo batallo. Pero si nosotros, hermano, hemos caído, hemos estado siendo vencidos por el pecado, Dios a nosotros ya nos dijo que el pecado iba a ser vencido. ¿En qué manera? En que nosotros dependiésemos del Señor, meditáramos en la palabra del Señor, porque si nuestra confianza está puesta en nuestro Dios, nosotros tendremos victoria. Entonces, cuando nosotros no vencemos al pecado, no nos negamos al pecado, es porque el pecado viene a nosotros al igual que este pueblo con carros errados. Es que el pecado, hermano, no está debilitado. El pecado que nosotros tenemos, al cual nos enfrentamos, hermano, viene con todo. Viene con armadura, carros cerrados, viene a atacarnos cada día. Y nosotros hemos sido vencidos, hermano, igual que esto, por exceso de confianza. ¿Qué le pediste al Señor en la mañana cuando te levantaste a orar? Señor, gracias por la vida, gracias por esto, pero ¿trajiste a memoria el pecado en el cual estás batallando? Las cuestiones en las que tú más estás siendo vencido. Hermano, Dios en Cristo en la cruz del Calvario, a nosotros ya nos dio la victoria, hermano. El pecado ya no nos domina. El pecado ya no nos controla, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Y ojo, no estoy diciendo aquel que practica el pecado. Estamos diciendo, hermano, aquellos que caemos en pecado, en algún pecado, en algo que estamos fallando, en algo que nos está costando trabajo. ¿Y por qué nos está costando trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no dependemos del Señor. 7 pueblos habían vencido. Llegan con este pueblo y no lo pueden derrotar. Me recuerda mucho, hermano, una historia de un hombre en la iglesia en la que estaba, que nos habían dicho, era una iglesia pentecostal, y este hombre decía todas esas falsas enseñanzas acerca de guerra espiritual, etcétera, ¿no? Y él decía que él, cuando se encontrara a Satanás frente a frente, lo iba a reprender, lo iba a pisotear, tanta cosa que dicen ellos. Y este hombre tenía un puesto en la iglesia en la que estaba. Y de repente, hermano, llegó una mujer bella a la congregación, y a pesar de que él tenía esposa, cayó. Y hubo pastores que le llegaron a decir, bueno, y no que si Satanás se te presentaba, ibas a reprenderlo. Cuando nosotros, hermano, nos tildamos de fuertes, confiamos en nosotros, hermano, es el principio de nuestra caída. Cuando nosotros no queremos orar, es cuando más debemos orar. Cuando nosotros no queremos leer, es cuando más debemos de leer. Cuando nosotros queremos enfrentar un pecado y creemos ganar, es momento de que huyamos de ese pecado. Porque no vamos a poder vencer. Porque nosotros no estamos dependiendo de nuestro Señor. Dice Proverbios 3, 8 al 5. Proverbios 3, 8 al 5. 3, 8 al 5. Proverbios 3, del 8, perdón, dice el texto, aquí me equivoqué en 2 números, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? ¿Desde dónde debe de confiar? ¿Desde dónde debe de empezar esa confianza en el Señor? Desde tu corazón. Y el corazón, ¿cómo dice la palabra que es? Engañoso más
que todas las cosas. Primera cosa que regularmente como cristianos es cuando nuestro corazón se siente confiado. ¿En qué cosa? En todo menos lo que sea el Señor. Cuando el corazón nos dice, tú puedes hacerlo, tú puedes vencer ese pecado, no necesitas orar, es cuando nosotros estamos más vulnerables. ¿Por qué? Porque desde nuestro corazón emana engaño, hermanos. Dice aquí el texto, fíate de Jehová de todo tu corazón. A pesar de que nuestro corazón sea engañoso, desde ahí debemos de empezar a cultivar la confianza en el Señor. Y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. ¿Qué querrá decir esto, hermano? Hay otra versión que dice que nosotros no nos fiemos de nuestra propia inteligencia. Hay un libro que hablaba de una historia de personas que leían libros de autoayuda y en una burla el maestro que les empieza a enseñar les está diciendo, ¿cómo es posible que tú leas libros de autoayuda? Dice, vete en el espejo y dime si te puedes ayudar. Nosotros, hermano, nacimos en pecado. Aún como cristianos, hermano, hay pecado que mora en nosotros, no nos domina, pero mora en nosotros. Nosotros no debemos de confiar en nuestra inteligencia, porque para eso tenemos la palabra del Señor. Para eso tenemos la Biblia. Y es por eso que cuando tenemos una situación complicada, un problema, nosotros no debemos de acudir a las personas que creamos inteligentes. Dice la palabra del Señor en Proverbios, sí, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero lo primero que el cristiano debe de hacer, sea cual el problema que tengas, situación, duda, es ponerte a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Es lo primero que el cristiano debe de hacer. Porque si nosotros no obramos bíblicamente, entonces todo lo que hagamos va a ser algo que esté errado muchas veces. Dice después el texto, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará ¿qué? Tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y estos proverbios son muy bonitos. Escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Esto que dice este texto lo hacemos, hermano? Nosotros cuando empecé la predicación dije, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, Dios no fue, porque Él es perfecto. Y todo lo que el Señor promete, lo cumple. Aquí, hermano, vemos dos cosas: la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Es un tema que es muy difícil de entender, y de verdad es un tema muy difícil de entender, pero aquí está ejemplificado de la manera perfecta. Tenemos a un pueblo que Dios les ha prometido que les iba a entregar la victoria. Ustedes ya la tienen, porque yo se las he dado. ¿Es algo que ellos por sí mismos iban a lograr? No. Está la soberanía de Dios. Dios les ha dado la victoria. Sin embargo, Él le manda a Josué al principio de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso no solamente era para Josué, sino para que todo el pueblo lo entendiera. Que tú te esfuerces y seas valiente. Que tú perseveres. Que tú no claudiques. Que tú no dejes de depender del Señor. Y aquí, hermano, es donde entra la responsabilidad del hombre. Hay mucha gente, hermano, y de verdad que es algo que constantemente se escucha, y llegan a decir, es que ayúdenme a orar. ¿Sí te ayudamos a orar? Oren por mí. ¿Sí han escuchado muchas veces eso? Y piensan que esa oración, no sé si será milagrosa o vendrá y cambiará y arreglará todas las cosas de un momento a otro. No, hermano. Dios ha dado medios
de gracia, en los cuales el cristiano va a crecer en madurez, va a crecer en sabiduría, va a crecer en amor y en todas las cosas que el Señor ya trajo con Cristo. Por ejemplo, vamos a Efesios 1. Y vamos a ver las bendiciones espirituales que hemos recibido de Cristo. Aquí igual, hermano, tenemos los ejemplos de soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Y tenemos aquí: ¿todo cristiano Dios le ha dado sabiduría? ¿A todo cristiano Dios le ha dado sabiduría? Si tú eres creyente, hermano, Dios te ha dado sabiduría. ¿Y por qué hay personas que son más sabias que otras? Si aquí Dios, que a todos ya nos dio sabiduría. Porque es lo mismo, hermano, ahí entra la responsabilidad del hombre. Dios ya nos dio lo más importante, aquello que tú y yo no podíamos ganar, hermano, de verdad. Judá no podía haber vencido a 7 pueblos, a ningún pueblo podía haber vencido por sí solo, si Dios no les hubiese entregado la tierra. Pero al igual que Judá, hermano, tú y yo tenemos tanto exceso de confianza en nosotros mismos, que la mirada, en vez de ser puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, la ponemos en un espejo donde nos queremos ver a nosotros mismos. Yo sí creo poder esto, poder esto, poder esto, poder esto. Y al final, hermano, el pecado nos vence como estos carros cerrados, como este pueblo. Porque nosotros no dependemos del Señor. Dice el texto, un salmo, en Salmo 27 dice: estos confían en carros, en aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y es lo que yo decía, hermano. Nosotros confiamos en lo que creemos que podemos hacer y no nos vemos como personas incompetentes que no podemos hacer nada. Y eso es como debemos de vernos. En la medida en que nosotros claudiquemos, en la medida en que nosotros dejemos de confiar en nosotros, en la medida en que nosotros debemos de vernos como el centro de atención de todo nuestro mundo y confiemos en Dios y nos humillemos delante de Él, entonces verdaderamente vamos a ver toda la gloria de la obra de Cristo. Hemos sido bendecidos con todo, hermano. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:12? Primera de Corintios 10:12. Dice desde el 11, vamos a leer: y estas cosas, Pablo está dando un ejemplo de todos aquellos, de aquel pueblo judío del pasado, y les está diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Podemos leer un texto de la Biblia y decir: ¿cómo es posible que este personaje haya caído en esto? ¿Cómo es posible que Judá haya dejado de confiar en Dios? Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Estos son ejemplos para que nosotros que estamos en este fin de los siglos podamos aprender de sus errores y no volverlos a cometer.
Pero Pablo da un argumento, una conjunción muy fuerte. Así que el que cree estar firme, si creemos verdaderamente que no lo vamos a hacer, no debemos de poner nuestros ojos en que creemos que estamos firmes, sino en que miremos que no caigamos. Eso, hermanos, es en lo cual nosotros debemos de pensar. Señor, cuida mis ojos. Señor, cuida mi mente. Señor, ayúdame a que no diga ninguna mala palabra. Señor, ayúdame a que pueda amar a aquellos que me hacen mal. Señor, ayúdame a depender de ti en todo. Señor, ayúdame. ¿En qué? En todo, hermanos. Tú y yo, hermanos, no podemos sobrevivir si estamos separados de la vid verdadera. Si nos separamos de la vid, hermano, si dejamos de depender del Señor, nuestra vida va a empezar a ser destruida por el pecado. Vamos a empezar a ir peor, como este libro de Jueces. Ahorita aunque es feo lo que les pasó, aunque no los pudieron expulsar, todavía no estamos tocando lo más horrendo del libro de Jueces. Porque fueron de mal en peor. Por eso mismo, por dejar a pueblos viviendo ahí impíos, por no confiar en Dios, esos pueblos los contaminaron terriblemente, hermano. Y cometieron actos abominables. Sí, hermano, tal vez no pierdes tu salvación, porque el Señor, nosotros somos salvos a través de la fe, de la justificación que Cristo ha hecho. Pero el Señor disciplina a sus hijos. Como a David, toda su casa, hermano, fue corrompida. Feo, hermano. Un hijo quería usurpar el trono, uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Esto, hermano, son lo que ocasiona el pecado en nuestra vida. Y sí, David no perdió la salvación, hermano. Pero a David verdaderamente sufrió. Y eso no era culpa de Dios, sino de David. Y es lo mismo que nosotros podemos ver aquí. Amén. Dice Charles Spurgeon: ningún hombre tiene tanta necesidad de orar como aquel a quien no le interesa hacerlo. Si puedes orar por largo rato, entonces no representa ningún sacrificio para ti. Pero si no puedes y no deseas orar, entonces tienes que orar y el malvado se aprovechará de tu situación. Él está listo para arruinar a aquel que se olvida del trono de misericordia. Cuando el corazón se muestra apático ante la oración, el hombre está padeciendo una peligrosa enfermedad. Dice después: si ellos, Judá, hubieran confiado en Dios y hubieran salido adelante en su nombre, los caballos pronto habrían huido. Así lo hicieron cuando Dios les dio su fe al pueblo. Cuando Barak lideró el camino con Débora, así ellos derrotaron a Jabín, quien tenía 900 carros errados. La imperfección de su fe se mantuvo en esto, así como puede estar en ustedes, hermanos míos, que ellos creían en una promesa de Dios y no creían en la otra. Hay un tipo de fe la cual es fuerte en una dirección, pero es muy débil si se trata de otras maneras. Si nosotros ponemos la fe en otra cosa que no sea nuestro Señor, estamos perdidos, hermano. Vamos a continuar el versículo 20. Y aquí nosotros, hermano, ya vemos el resultado. Primero fue Judá quien no pudo arrojar, y después vamos a ver quiénes no pudieron. Y le dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. ¿Quiénes? Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Tenemos el ejemplo de Caleb, y ya lo habíamos leído. Caleb, Dios le había prometido una parte especial de la tierra prometida, y Caleb llega, los vence y vence a 3 personas, a los hijos de Anac, que eran, lo habíamos leído en Jueces
en Jueces 1:10. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, antes se llamaba Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Y estos eran los hijos de Anac. Y aquí nosotros vemos que el primero que empieza a fallar es Judá. ¿Y Dios a quién había mandado primero a tomar posesión de la tierra? A Judá, el hermano mayor, aquel que le daría ejemplo a todas las demás tribus. Y la primer tribu falla. Aquel que iba a comenzar a vencer tuvo su primer error. Y después dice el versículo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. La segunda tribu que falló. ¿Y saben cuánto costó echar fuera a estos pueblos? Cuando se refiere aquí el texto que dice, y los hijos y Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, es un periodo de aproximadamente 300 años, hermano. 300 años donde ellos no los quitaron de en medio de ellos. ¿Cuántos años, hermano? Si nosotros no le pedimos al Señor, no clamamos al Señor, no estudiamos la palabra del Señor para vencer el pecado que hoy nos causa molestia, hermano, este pecado posiblemente lo vamos a arrastrar por mucho tiempo. Y estos pecados crecen y crecen y crecen y crecen. Y después, hermano, por completo nos destruyen. Este hombre que comentaba acerca de, que decía que Satanás, cree que luego inmediatamente, cuando llegó esta mujer a la iglesia, quiso ir con ella. Yo creo que la moralidad de la iglesia todavía lo limitó, lo paró en hacer tantas cosas. Pero él dejó volar su mente, después empezó a tener pláticas con esta mujer, hasta que después cayó. El pecado así comienza, hermano. Creemos que es como un encendedor donde tenemos el control de la llama, pero de repente crece y crece y crece hasta volverse un incendio gigantesco en nuestra vida. Y nos agobia, nos asedia. 300 años pasaron, hermano, para que ellos fueran expulsados de esa tierra. Y también empezó por un mal ejemplo también de la tribu mayor, de la tribu líder. ¿Cuánto tiempo ha quedado ese pecado que a ti y a mí nos asedia, nos está molestando, nos ataca constantemente? Creemos a lo mejor que no nos hace daño, creemos que el chisme no es malo, creemos que la mentira no es mala, creemos que a lo mejor una mirada no es tan mala. No, hermano, el pecado toma fuerza. Decía el pastor Sugel, el pecado se siente bien, lo ves bien, pero al final produce frutos podridos. El fin de esos caminos, dice Proverbios, es la muerte. Caminos que a nosotros nos parecieran correctos. Esos pecados, hermano, son el principio de nuestra destrucción. ¿Tú sabes qué dice a lo mejor Dios del adulterio? ¿Qué dice Dios acerca del chisme? ¿Qué dice Dios acerca de las mentiras? Tenemos que conocer qué es lo que Dios piensa de cada uno de esos pecados, hermano, y estudiar y pedirle al Señor cómo nosotros podemos vencerlo. Pero si nosotros no comenzamos a poner y a luchar contra estos pecados, hermano, puede que tenga tanto tiempo como esto. No 300 años, ninguno vivirá eso. Pero está hablando que estos pecados toman cada día más fuerza. Amén. El Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Pero ¿sabe que en medio de todo esto hay una buena noticia? ¿Dónde pones tu confianza? Yo empecé a preguntar esto. El cristiano verdadero, a pesar de sí mismo,
a pesar de el pecado con el cual nosotros batallamos, sabe, porque Dios lo ha puesto, que su única esperanza sigue siendo la obra de Cristo. 300 años donde no pudieron vencerlo. ¿Y sabe quién vino a expulsarlos? El rey David. Segunda de Samuel 5, 7 al 10. Segunda de Samuel 5, 7 al 10. Dice la palabra del Señor, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, se está refiriendo a David, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Pasaron más de 300 años, hermano. Y dice que David va y los va a atacar. Dice, los cuales hablaron a David, los jebuseos, fíjese, diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantado y engrandeciéndose. Y Jehová, ¿qué? Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Sí se fijó a qué grado llegaron los jebuseos? David era el rey. Y los jebuseos, cuando David iba a atacarlos, se burlaban de ellos. Si se estaban burlando del rey, ¿cuánto tiempo no se burlaron del pueblo? Pasaron años y años y años. Ya ni siquiera vivían los que no pudieron expulsar, los que no arrojaron. Y seguían esas burlas y escarnios. Llega y dice de David que ni siquiera los cojos, que los ciegos y los cojos lo iban a echar. Era muchísima burla. ¿Y sabe quién es el verdadero David? Nuestro Señor Jesucristo. A pesar de esa burla, de ese pecado que se cree invencible, aquello que todo el tiempo nos está asediando, la victoria verdadera la ha ganado Cristo para nosotros. Él es el verdadero David, hermano. Y a pesar de que en la cruz del Calvario los principados y las potestades creyeron que habían vencido a Cristo, como estos ciegos y estos cojos, nuestro Señor Jesucristo venció y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y aquel acta de decretos que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, hermano. Tú y yo somos inocentes. El pecado ya no somos esclavos del pecado. El pecado ha sido vencido por nuestro Dios, hermano. Y escucha lo que dice el texto, dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, fíjese lo que dijo él: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto dijo: ciego ni cojo entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza. David venció. 300 años que no pudieron expulsar a un pueblo, llega el rey, quien es sombra de nuestro verdadero rey, y los quita. Ahora sí pregunto, ¿dónde está nuestra confianza, hermano? Nuestra confianza debe de estar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido. No podemos confiar más en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en un psicólogo o en nuestra experiencia o en nuestra economía, porque todos ellos, hermanos, son como aquellos ciegos y cojos. El único que ha ganado verdaderamente sobre todo el pecado es nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, hermano, nuestra confianza debe de estar solamente en Él. Por eso cuando nos levantamos debemos de ir y orar al Señor y decir: solamente en ti tengo mi confianza. ¿Por qué? Porque a donde yo vea, veo imperfecciones, veo cosas que no me llenan, veo cosas que están vacías, veo cosas que son pérdida total. Pero cuando yo miro a Cristo, veo toda la gloria y el poder de su victoria. Cuando yo veo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos les dice: puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, a pesar de las aflicciones, a pesar de las persecuciones que tenían, el autor los anima y les dice: ¿saben qué? No vean a los que están persiguiéndolos, no vean a la apostasía como una opción. Si ustedes quieren continuar y vencer, tienen que poner su mirada en Cristo, solamente en Cristo. Cristo expulsó a los que miles de personas, de guerreros fuertes no pudieron expulsar. Y termina diciendo este texto: y David se iba adelantando, o sea, iba en victoria y en victoria, engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Y sabe por qué David también venció, hermano? Ellos tuvieron exceso de confianza, pero tú lees los salmos que ha escrito David, y todo lo que David está escribiendo es: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Tu ley es mi delicia. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está constantemente repitiéndole a su alma: tú no puedes vencer. Acuérdate quién te dio la victoria. Hermanos, si tú dejaste de hacer un pecado, de verdad, no nos jactemos que nosotros fuimos. Fue el Señor quien hizo la obra. Si tú y yo de verdad tuviéramos el control de nuestra vida, hermano, ya estaríamos muertos o perdidos. Pero si queremos verdaderamente vencer sobre todos aquellos pecados que nos asedian, nos molestan y que nos causan dolor muchas veces y que no permiten que crezcamos, entonces debemos de venir a nuestro Señor arrepentidos y decir: ¿sabes qué, Señor? He confiado demasiado en mí, ayúdame. Ayúdame a ver realmente cuál es mi condición delante de ti. Ayúdame a ver mi pecado realmente, porque aunque David, hermano, venció, en una pequeña cosa David cayó. Ganó muchas batallas, pero perdió en su palacio y viendo por una ventana. Pero David, ¿qué hace después cuando se arrepiente? Salmo 51. Escuche cómo David clama al Señor. Y esto es, hermano, lo que nosotros debemos hacer, porque hemos confiado en nosotros y eso es un pecado delante de Dios. Dice, escuche lo que dice él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y nosotros también deberíamos decir: borra nuestra confianza en nosotros, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Señor, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David viene arrepentido delante de Dios. Y tú y yo, hermano, debemos de venir así de arrepentidos a Dios. Porque nosotros, hermano,
hemos sido vencidos por nuestro pecado, todos los que estamos aquí, porque nosotros, hermano, hemos dejado de confiar en el Señor y tenemos que venir como David. Pero en el Señor, hermano, hay perdón de nuestros pecados. Y así como David clama y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, así nosotros debemos de clamar al Señor. Porque Dios hizo la obra. Hermano, las aflicciones, los pecados, todas aquellas cosas que quieren detener nuestro crecimiento espiritual, si es que caemos en eso, hermano, no es culpa de Dios. No es culpa de los problemas, no es culpa de aquellos que nos causan aflicciones. Dice la palabra de Dios en Santiago que si nosotros no podemos decir que Dios nos tienta. Cuando nosotros caemos es porque somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y es lo mismo, hermano, porque todo el círculo queremos que giren sobre nosotros. Dejemos de vernos a nosotros y clamemos a Dios por misericordia. Esta historia de jueces, hermano, como dije, se pone peor. ¿Cómo crees que en unos años vas a estar o estaremos si no dependemos de Dios? ¿Cómo crees que el pecado va a tratarte en tu vida? Hace rato mi hermano Rubén y yo estábamos hablando del joven que entró, al que hemos visto aquí afuera, y ya lo vemos mal. Muy mal, ese pecado, hermano, lo consumió por completo. Y a lo mejor él empezó con sus amigos en una esquina con un uniforme de escuela. Y hoy lo vemos ahí afuera. Ese es el ejemplo perfecto de lo que hace el pecado. Ese es el ejemplo perfecto. El pecado no es un juego, hermanos. El pecado debe de ser destruido, debe ser quitado. Nosotros no podemos hacerle frente al pecado, necesitamos de Cristo, Él lo ha vencido. Solamente dependiendo de Él, hermano, es como nosotros vamos a llegar hasta el final de nuestra carrera, por Él, hermano, no por nosotros. Para terminar, hermano, vamos a 1 Corintios 15:55. Y veamos cómo es que Dios, o por qué debemos nosotros de confiar en el Señor. Porque Él verdaderamente ha vencido. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Más qué? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y así, lo mismo que Pablo le decía a los de Corinto, hoy leemos para nosotros, hermano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Animémonos, hermano. Esforcémonos. Nos falta mucho camino que recorrer, hermano. Y debemos de depender de nuestro Señor. Debemos animarnos unos a otros. Hermano, no dejes de congregarte. No dejes ni te apartes o no trates de vencer a tus pecados o problemas solos. Entre hermanos edifiquémonos y dependamos de nuestro Señor verdaderamente, si es que queremos tener victoria en nuestra vida y terminar la carrera hasta el final.